Hola a todos, queremos disculparnos por algunos problemas durante la grabación que afectaron la calidad del audio. Estamos trabajando para que no vuelva a ocurrir. Agradecemos mucho su comprensión y apoyo. Disfruten el episodio. Muy buen día, amigos. Bienvenidos a un episodio más del Hubiera si existe. Los saluda Roberto Bonilla, copiloto organizacional e innovador social e inusual dentro de Novarum México, que es una empresa de consultoría en donde apoyamos a las empresas a evolucionar hacia mejores futuros, pero también en proyectos que tienen impacto social. El tema de hoy es la desigualdad social en Guanajuato. Como verán, estamos en la UNAM, aquí en León, grabando desde la Escuela Nacional de Estudios Superiores en la unidad de León, Guanajuato. Les voy a leer la semblanza de nuestros invitados, que de hecho son también nuestros anfitriones, porque nos dieron la oportunidad de grabar este episodio aquí desde la UNAM. La doctora Arely Vázquez Juárez es licenciada en Matemáticas por la Universidad de Guanajuato, maestra en Ciencias por el CIMAD y doctora en Matemáticas por la Universidad Federal Fluminense en Brasil. Se desempeña en la ENES León UNAM desde 2014 y sus líneas de investigación son la geometría diferencial y movilidad sostenible. Ha obtenido en 5 ocasiones financiamiento del PAPIT, un fondo que impulsa la innovación y la investigación tecnológica. Ha dirigido 8 trabajos de tesis concluidos, 11 proyectos para la innovación y mejoramiento de la enseñanza. También ha participado como experta en congresos y foros en CIMAD, TEC de Monterrey, UNAM, SEDATU, IMPLAN e IPLANEG. Y aquí en el ENES León es fundadora del Observatorio Universitario de la Dinámica Urbana en León, Guanajuato, y del Círculo de Lectura Elena Garro. Es integrante de la CINIC desde diciembre de 2023 y pertenece a la Sociedad Matemática Mexicana, donde participa como coordinadora de la Comisión de Integración Nacional. Voy a continuar presentando al resto de los compañeros. Carlos Daniel de la Torre Hernández, estudiante de Economía Industrial. Es un joven de 20 años, originario de León, Guanajuato. Aquí tú eres, ¿verdad? Ok. Se encuentra en la emocionante etapa de su vida como estudiante de la licenciatura de Economía Industrial en la ENES UNAM. Su pasión por el conocimiento y el aprendizaje se refleja no solo en la elección de su carrera, sino también en su interés por una variedad de temas que van desde la economía política hasta la historia económica. La música es una de sus grandes pasiones de Carlos Daniel como miembro del grupo ENES. ¿Cómo se pronuncia? Ensamble. Es como un ensamble, ¿verdad? Pero de la ENES, ok. Esta faceta artística no solo le brinda satisfacción personal, sino que también le permite expresarse y conectar con otros a través de la música. Su interés lo ha llevado a explorar temas complejos como la pobreza, reducción de la jornada laboral, la desigualdad económica, la gentrificación y la financiarización. Muy bien. Él es Carlos Daniel. Y ahora vamos con Ana Karen, aquí a mi izquierda. Ana Karen Cortés Rodríguez es estudiante de la licenciatura en Economía Industrial con un enfoque en desarrollo económico y liderazgo. Está certificada en liderazgo por la Universidad de Royal Road, lo que refuerza su compromiso con la formación de líderes que generen impacto positivo. Actualmente es representante de alumnos en el Consejo Académico del área de las Ciencias Sociales, donde contribuye en la toma de decisiones académicas y lidera proyectos que impulsan el crecimiento y la innovación. Su visión está centrada en el desarrollo sostenible y la igualdad de oportunidades, siempre bajo un enfoque de liderazgo transformador. Y por último, nos acompaña Braulio de Jesús Moreno Reveles. Es un estudiante leonés de 20 años, parte de la UNAM y estudia Economía Industrial. Desde niño ha trabajado en proyectos sociales, colaborativos y dependientes de los que antes conformaba AIESEC. Braulio ha formado parte de experiencias con extranjeros en trabajos de voluntariado y selecciones deportivas. A lo largo del último año desarrolló puestos de análisis y prácticas en el puerto interior y en empresas de integración tecnológica. Nunca contratado, pero siempre bien conectado.
Se autodefine como una persona hiperactiva que no deja que el FOMO le gane. ¿Sí saben lo que es el FOMO? Es Fear of Missing Out. O sea, el miedo de perderse de algo, ¿no? Entonces dice que está siempre atento a todas las oportunidades de aprender y de relacionarse. Muy bien, amigos, como ya habíamos platicado antes, la idea es que nos traslademos al pasado, en la realidad de Guanajuato como estado en su conjunto, y que veamos qué hubiéramos hecho en aquellos años que hoy nos tendrían en una situación muy diferente. De esos hubiera que identifiquemos con las aportaciones de ustedes 4, vamos a ver qué podemos rescatar para invitar a quienes vean este podcast, este video, a que se sumen a la transformación de Guanajuato a través de acciones que debemos de hacer hoy y que por alguna razón no hicimos en el pasado. O sea, no lamentarnos, sino descubrir, aprender y diseñar y construir mejores futuros. Si se fijan, recorremos todo el espectro del tiempo, rescatamos experiencias del pasado y nos proyectamos hacia el futuro trabajando desde el presente. Cada uno de ustedes puede escoger un año diferente, no tienen que ser los mismos años como platicamos ahorita, y que nos digan qué haríamos diferente para que no tuviéramos tanta desigualdad como lamentablemente hoy la tenemos en Guanajuato. Vamos a empezar con Ana Karen y terminamos con la doctora. Bueno, primeramente mencionar que yo soy guanajuatense de toda mi vida. Tengo 20 años y los 20 años he vivido en León, Guanajuato. Y he sido, pues sí, he sido testigo de la desigualdad social que existe y he sido testigo ya que tengo como una gran conexión entre dos ciudades del estado de Guanajuato. Una es San Francisco del Rincón y la otra es León. León, al ser una de las principales ciudades del país donde se concentra una gran infraestructura, y también pues con un PIB alto y además de ser pues la principal, yo diría, ciudad de Guanajuato. Y después tenemos otra ciudad que es San Francisco del Rincón. Es una ciudad vaya pequeña, pero no tanto quizá como otras ciudades del estado de Guanajuato que yo podría definir como invisibles. Todas estas ciudades que ni siquiera pues conocemos sus nombres porque nos concentramos justamente en lo que le importa a las grandes cadenas empresariales y quizá la mayoría de la política podría ser, que es todas estas ciudades donde se concentra el mayor crecimiento económico. El corredor industrial. Así es, que estamos hablando de las ciudades con las que se identifica Guanajuato, que sería, pues no sé, León, Irapuato, quizás Celaya y Silao, pero mencionar que no son las únicas ciudades que tiene Guanajuato y mencionar que entonces, regresando al punto, está este contraste de ver las diferencias sociales y los diferentes calidad y estilo de vida que tiene la población misma de Guanajuato, que si bien viven pues a casi nada, la calidad de vida es completamente diferente según el lugar donde vivas. ¿Y cuántos años te gustaría trasladarte atrás para explorar el hubiera? Diciendo esto, a mí me gustaría trasladarme a una época que yo no conocí, que sería entre los años 1980 y 1990, al inicio de esta apertura económica hacia los otros países. ¿Y por qué? Porque yo elegiría esta época, aunque yo no viví esa época. Fue la época quizá de mis padres en su adolescencia, y la razón por la que yo me trasladaría a esta época fue porque por la desprotección justamente que quizás se le dio al pueblo, específicamente de Guanajuato, y el enfoque que se dio nada más hacia las industrias y hacia el desarrollo económico, pero justamente veníamos diciendo, no el desarrollo social. No el desarrollo social. ¿Y qué hubiéramos hecho para que hoy tuviéramos una realidad diferente? Bueno, pues lo que es que nos remontaríamos al hubiera. Yo propondría diferentes políticas públicas que justamente se centraran en la protección. ¿A qué estamos hablando de la protección? Bueno, pues en diferentes tipos de protección, en la económica, en la social y una que es muy importante que sería la educativa. Entonces fueran políticas públicas que se destinaran
a la protección de los guanajuatenses en específico. Entonces, para ser más específico sobre una política, una de las políticas pudo haber sido una política en educación, que si bien no fue implementada, puede ser implementada, ya que pues somos uno de los estados que se encuentra pues en malas posiciones según la media y según los otros estados en nivel educativo. Entonces serían políticas proteccionistas, sobre todo basadas en la educación y en los salarios. Muy bien, Ana Karen. Vamos ahora con Carlos Daniel. ¿A qué año te vas a trasladar al pasado? Cápsula de tiempo. Bueno, para trasladarme al pasado es bastante curioso, porque para hablar sobre ese tema de desigualdad en Guanajuato, yo quisiera agarrarme mucho de un concepto que es el de la financiarización. Parece curioso, pero hay quienes piensan que las personas no se pueden tropezar 2 veces con la misma piedra. En este caso, yo lo que quiero exponer, yo lo que quiero abordar en este hubiera, es que sí lo hacemos. Sí nos tropezamos muchas veces con la misma piedra. Y a veces lo hacemos tan repetitivo, hasta mayor escala. Parece que el chiste es golpearnos más fuerte. La época que yo quiero retomar es a partir de los años 1900 con la neoliberalización, pero tomando como punto una de las primeras grandes crisis que tuvimos en el 29. Es decir, pasar desde esta desregulación del sistema financiero hasta aprender de este error del 29, tratar de controlarlo y regresar a desregularlo para los 90s, para mí es el punto hasta el que quisiera regresarme en esta década de los 90s, y abordando también un poquito lo que posteriormente pasaría para el 2008. ¿Y qué hubiéramos hecho en los 90s para que hoy tuviéramos una realidad diferente? Escogiste el tema de la ¿cómo se pronuncia? Financiarización. Financiarización. Es la primera vez que escucho el término. De hecho, este término yo comparto mucho la idea. Es un término que yo escuché por primera vez por el doctor Reyes Durán. Él es académico aquí en la ENES, en la ENES León. Y él habla sobre cómo muchos de los problemas que hay en Guanajuato tienen que ver justamente por la forma en la que está integrado nuestro sistema financiero en Guanajuato y en México. ¿Cómo le hemos dado tanto margen para actuar? Pocas regulaciones, cómo se ha expandido de ser un sistema integral que ya no solamente abarca el espectro financiero, sino que ya también se enfoca en los temas industriales, en los temas comerciales. Anteriormente se decía, quien domina el sistema industrial es quien domina el mundo. Y hoy no. Hoy quien domina el sistema financiero es quien de verdad tiene el control, las riendas sobre las decisiones importantes en el mundo. Ok. ¿Y qué se hubiera hecho en los 90s para que hoy tuviéramos una realidad diferente? Yo opino que bien pudimos haber aprendido demasiado del error del 29. Okay. Es decir, estuvimos tan conscientes que es un sistema que depende mucho de la especulación, es un sistema no fiable, y cuando lo dejas al aire libre, al azar, pueden pasar muchas cosas, muchos experimentos. ¿Cuál es el problema? Estamos hablando de problemas sociales. Cuando tú experimentas entonces con personas, con su vida, con su bienestar, con sus negocios, con sus necesidades, con su dinero, tenemos consecuencias negativas. Consecuencias que a veces nos quitamos como de esa deshumanización de verlo como un número. Tantas personas entraron a la pobreza a través de la crisis. Lo vemos simplemente como un número, pero no nos metemos tanto a lo que hay detrás de eso. Es decir, esas personas perdieron su trabajo, tal vez eran padres, madres de familia. ¿Qué pasó con las personas que dependían de ellos? Con personas enfermas que vivían con ellos, con sus hijos. ¿Cómo repercutió eso en el futuro de sus hijos? ¿Llegaron a tener una educación? ¿Cómo es su calidad de vida? ¿Qué fue, vaya, de su bienestar en general? Sí. Después de haber tomado esas decisiones malamente, después de que ya vimos que no funciona, dejar al aire libre, dejar como lanzar una moneda en cuanto a este sistema financiero y esperar que se regulen las cosas solas.
porque toman como base esta naturaleza del ser humano. Si las cosas van mal, no te preocupes porque posteriormente se van a recuperar. Pues era lo que decía Adam Smith, ¿no? De la mano invisible. Ajá. O sea, yo personalmente pienso que eso de la mano invisible, pues es tan invisible que a lo mejor no existe, ¿sí? O sea, por eso a lo mejor le llamó la mano invisible, ¿no? Como que se va a autorregular. Y sí tenemos que actuar desde los gobiernos, los ciudadanos, los mismos empresarios, ¿verdad? A tomar otro tipo de acciones. Carlos, muchísimas gracias. Y ahora continuamos. Eres Braulio, ¿verdad? Braulio, ¿a qué año te quieres trasladar tú? Yo sí me quiero ir más cerquita. Creo que si me voy más atrás, no viví, me sentiría más rojito. Entonces, a mí me gustaría irme a inicios del siglo, porque aparte de que es una época donde mis hermanos me sacan 10 años, ellos ya sabían, por noción de ellos, ya sabía yo que estaba pasando a mis 8 años. Me gustaría porque creo que en Guanajuato se empezó a presentar este cambio, esta innovación de la industria, comenzó a crecer. Se comenzó a hablar de muchos proyectos que existían, corredores industriales, el Gran Bajío, que en su momento fue muy sonado, hoy nada más chance yo lo escuché. Pero a mí me gustaría tomar esta serie de tiempo y hacer un enfoque en donde se empezó a desarrollar, a comenzar a construir lo que es Guanajuato Puerto Interior, donde se comenzó a traer las primeras oleadas de inversión extranjera en el aspecto del mercado automotriz. Y sí, ese sería mi rango de años, del 2000 para acá. Y desde tu punto de vista, ¿qué no se hizo que de haberse hecho hoy nos tendríamos una realidad diferente en el tema de desigualdad o algunos temas relacionados? Pues creo que las personas que hayan vivido en ranchos o tengan cercanía con ranchos se han dado cuenta que es muy común que las personas brinquen de primaria, secundaria, chance la prepa, al campo, 5 años y al gabacho. Creo que no dar un enfoque tan igualitario, no comenzar a diversificar ciertos sectores y centrarse nada más en uno, ha modificado el crecimiento de zonas tan específicas como pueden ser los ranchos, pero también si nos trasladamos en las grandes urbes, a lo que es Guanajuato, las grandes colonias, pues vemos que no hay como esta conexión, no hay esta unión entre tipo de clases sociales y lamentablemente al no existir un rubro donde todas las personas se puedan desarrollar de manera igual, pues tienen que adaptarse a lo que hay. Y creo que Guanajuato se centró tanto en desarrollar esta macromancha de lo que es la inversión extranjera directa y traer empresas y empresas, que ha convertido a las personas en trabajadores, en personas que pueden suplir las labores de otro y no crear como mercados de valor que puedan sustentarse por sí mismos, como puede ser la ganadería, la agricultura, que vemos que cada vez va disminuyendo el índice, que es preocupante, sí, muy preocupante, pero pues no hay nada que preocuparse al final del día porque siempre va a haber una empresa que necesita algún técnico operador y para lo cual pues, al parecer estamos siendo diseñados todos los guanajuatenses. Entonces creo que a mí me gustaría basarme en hacer ese cambio y en mostrar ese cambio que aún se puede hacer, pienso yo, y de ahí andar. Es la idea, esa es la idea. Doctora Arely, ¿a qué año se quiere trasladar? Yo me quiero trasladar al año 2000, que fue cuando yo llegué a vivir al estado de Guanajuato. Llegué a estudiar la licenciatura en matemáticas a la Universidad de Guanajuato. Y yo soy de Puebla y vine aquí porque tienen la mejor licenciatura en matemáticas gracias al CIMAC, que es un centro de investigación donde los investigadores bajan a dar clases a las licenciaturas. Entonces, pues el nivel es muy bueno y para todos pues era como una ilusión estudiar en Guanajuato y yo llegué aquí. Qué interesante. O sea, cómo una institución que destaca en un campo se convierte en atractora de talento. Y ahora, en esos años que usted llegó aquí a Guanajuato, ¿qué piensa que se debió haber hecho diferente para que hoy no tuviéramos estos niveles de desigualdad? Yo creo que ahí también como haciendo una referencia personal, yo en mi momento pues llegué, obviamente no fue meritocrático como lo hacemos ahora, lo pensamos ahora, ¿no? Yo tenía toda una preparación, una familia, todas las oportunidades para que yo pudiera venir a estudiar aquí. Y yo pensaba que no, que las mujeres podíamos estudiar lo que nosotras quisiéramos y además podíamos escoger salir de la casa, ¿no? Y entonces yo vivía como en esa esfera.
y nos hablaban así como que de feminismo, estas cosas, y nosotras nos queríamos comer el mundo, ¿no? Entonces no veíamos como todo el privilegio que nos rodeaba. Entonces yo creo que, digamos, con esa experiencia que yo tuve, que poco a poco me he dado cuenta, la burbuja en la que yo vivía, abrir esas oportunidades, bueno, a mí me motiva mucho abrir oportunidades para las mujeres, que creo que dentro de todos los sectores de la población, y por supuesto en la clase más desfavorecida, son las que siempre terminan como pues teniendo menos libertades y menos oportunidades para desarrollarse. Entonces, pues es como la trinchera desde la que yo me gusta actuar. Entonces, abrir oportunidades en el deporte, hacer como una lucha para que las mujeres seamos sujetas de derecho y no seamos como ciudadanas siempre de segunda clase, ¿no? Porque mientras haya una mujer que es forzada a trabajo sexual o que es golpeada en su casa, todas las mujeres estamos en esa posición. ¿Por qué? Porque nos siguen viendo como una persona, ¿no? Que no tiene, a la que no se le puede no respetar, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante. Y aquí hay como otra observación, yo soy de Puebla, ¿no? Y aquí en Guanajuato y los dos estados pues tienen como la fama de ser muy noches. Puebla tiene como 200 iglesias, ¿no? Entonces una en cada esquina y una en medio, ¿no? O sea, lleno de iglesias. Y tenemos como esa idea de que nuestras sociedades pues, son muy machos, muy conservadoras, y yo pienso que no, o sea, yo pienso que la sociedad es muy liberal, pero que por alguna razón creemos que calladitos nos vemos más bonitos, que es otra de estas frases hechas, Sí. ¿no? O sea, ¿yo para qué me voy a meter en problemas, no? Si, pues todos estamos bien, ¿no? Y otra vez en nuestras burbujas. Entonces, como tomar un papel más activo, porque yo veo la sociedad y decimos, pues no, o sea, ¿por qué si me pasan estas cosas y todos pensamos lo contrario, ¿no? ¿Por qué dejamos que ciertos actores influyan en nuestras decisiones y todavía sigamos legislando usando un libro, no toda la bibliografía que hay, ¿no? O sea, legislamos usando un libro que hasta se contradice, ¿no? Entonces, es como un cambio de mentalidad para mí que parecería que no es tan difícil, pero pues que sí tenemos que estarlo poniendo siempre sobre la mesa, ¿no? Para ver nuestros propios errores y tratar de ver más allá de los paradigmas en los que hemos sido educados. Creo que ya se dieron cuenta, tomando el tema que menciona la doctora, que en este inicio del sexenio, por primera vez, hay estados y la misma gabinete federal que se logró la paridad de género. Y ahorita, de buena suerte, tenemos paridad de género aquí también. Y se está, ahorita está la toma de protesta de Lidia, entonces yo creo que es muy importante porque todavía hay gente que se rehúsa a decir, una mujer es la autoridad, una mujer es mi jefa, no le voy a hacer caso, me voy a ir a ver otra persona. ¿Sí? Existe, o sea, las cosas siguen pasando y no queremos como platicar y decir, a ver, acercarme a mi colega, oye, ¿por qué ella es nuestra jefa? ¿No? Sí. Hay que seguir sus indicaciones. Tenemos gobernadora, tenemos presidenta, tenemos gobernadora y tenemos alcaldesa, sí, en el caso de la realidad en la que vivimos nosotros. Y por ejemplo, hablando de las cosas que sí sucedieron a lo largo de esos años y que también tienen un impacto positivo, también hay que reconocerlo, es la presencia de la UNAM y del Politécnico, ¿sí? Aquí en Guanajuato, porque no existían, ¿sí? No existían. Y el hecho de que este campus, la UNAM, las gestiones de no sé qué gobernador haya sido, ¿verdad?, para que se viniera, pues yo lo veo como fabuloso, ¿no? Es la tercera vez que yo vengo aquí a su campus, me parece precioso. Y qué bueno que ustedes tienen la oportunidad de estar aquí estudiando una carrera que yo la considero muy innovadora, el tema de la economía industrial. He tenido contacto con egresados de aquí, de la universidad. Yo los recomiendo mucho en las empresas. Les digo, es que tú no lo traes en el radar, porque ponen el perfil muchas veces en el currículum, no en el currículum, sino en el descriptivo de puesto, licenciado tal, ingeniero tal o lo que sea, pero no ponen licenciado en economía industrial, ¿sí? Como que todavía no se dan a conocer, y la verdad es que tienen unas características bien interesantes. Vamos a repasar las acciones que podríamos llevar a cabo desde hoy
Y es fabuloso que coincida con el día en que toma posesión Livia, ¿sí? Y si recuerdan, la maestra, la doctora Adriana, iba a estar aquí, pero fue invitada a esa toma de posesión, por eso es que no nos puede acompañar. Pero esto nos habla del nivel de contactos que tiene la doctora Adriana con el gobierno estatal. Entonces, muchas de estas propuestas que estamos ahorita compartiendo, vamos a tener los conductos para poder llegar y poder incidir. El primero que nos menciona Ana Karen sobre las políticas públicas, les quiero hacer una observación que yo pienso que muy pocos ciudadanos conocen, me incluyo, conocemos realmente cómo se construye una política pública, ¿sí? Se mencionan y muchas veces se dice, no, pues la política pública de tener al ejército en las calles, ¿no? Y pues ya es una política y tan. Pero las políticas públicas se deben de derivar, en su deber ser, de la investigación. Debe haber una investigación profunda de una realidad social y de las posibles soluciones para esa realidad social. Y yo pienso que los políticos con frecuencia se saltan ese paso. Y nada más alguna idea brillante que tienen, como que tratan de implementarla, a veces bien, a veces regular, a veces mal, pero no hacen el trabajo completo de elaboración de una política pública. En una organización que participo en Aguascalientes, que se llama Aguascalientes Gran Visión, en alguna ocasión yo propuse que trabajáramos en diseñar una política pública para un determinado tema. ¿Sí? Y uno de los participantes me paró el alto. Me dijo, no, Roberto, las políticas públicas las diseña el gobierno. Yo dije, pues no estoy de acuerdo. O sea, nosotros como ciudadanos debemos de poder diseñar políticas públicas y proponérselas a los diputados, ¿verdad? A los secretarios, a las autoridades para decir, oye, ya hicimos un trabajo y aquí está prácticamente ya el remedio y el trapito para que se pueda activar, ¿no? Entonces también ser proactivos en esa parte. Ana Karen nos invita a que en aquellos tiempos se debió de mejorar mucho la política pública de educación, ¿sí? Para que hubiera más oportunidades y mejor educación para los guanajuatenses. Déjenme decirles algo bien interesante en el tema de la educación. Estoy totalmente de acuerdo con Ana Karen, pero Ana Karen, fíjate que hay una creencia también construida en nuestras mentes de que toda la educación se controla por el gobierno federal, que los estados y los municipios no pueden hacer mucho. Eso es completamente falso, ¿sí? ¿Por qué? Porque el gobierno federal lo que hace es que pone un estándar de lo que se debe de cubrir en primaria, en secundaria, en preparatoria, pero si tú te sales si tú cumples con el estándar y agregas otras cosas, no hay ningún problema. O sea, el problema es que no cumplas el mínimo que te está marcando la Secretaría de Educación Pública. ¿Sí me explicó? Entonces, de que hay posibilidades de que a nivel estatal, a nivel municipal, se puedan construir políticas públicas para mejorar la calidad educativa y dar más oportunidades, definitivamente es algo que no se hizo en aquellos años, Ana Karen, pero que se puede hacer desde ahora. Y creo que con la combinación del peso que tiene la UNAM, los contactos que tiene la doctora Areli, la doctora Adriana, su servidor y todas las personas que están viendo este video o están escuchando este podcast, seguramente se van a entusiasmar para sumarse a incidir. No tenemos autoridad, curiosamente los ciudadanos, ¿verdad? Una autoridad formal sobre las autoridades electas, pero sí podemos incidir en que hagan las cosas diferentes y hacerlos reflexionar de que lo que no hicimos hace 10, 20 o 30 años, ahora estamos pagando el precio. Un Estado que es evidente, como decía Ana Karen, o sea, los datos duros no lo dicen, que tuvo un gran desarrollo económico con un gran rezago social, desafortunadamente. Entonces, sí, esta aportación, Ana Karen, la veo muy factible y espero que entre todos los que estamos presentes y los que nos están viendo y los que nos verán en el futuro, pueda tener un eco importante. Sería fabuloso, por ejemplo, tener aquí al secretario o secretaria de Educación, ¿sí?, del Estado, para que juntos se trabajara, no tanto por escucharlo a la persona, ¿sí?, ni tampoco que nos escuchen a nosotros o a ustedes como estudiantes, sino que fuera una mesa de trabajo, ¿no? De decir, oigan, pues vamos a trabajar en crear una realidad diferente para la educación en Guanajuato. Y algo que también mencionó Daniel,
que lo anoté por aquí, no lo mencionaste tú directamente, pero sí indirectamente, es que necesitamos activar realmente programas de desarrollo regional. Guanajuato son 46 municipios, ¿sí? Nosotros como consultores hemos hecho proyectos en los 46 municipios a través del IPLANEC y son 46 realidades completamente diferentes. De hecho, algunos son invisibles, ¿verdad? Que a lo mejor ni no sabemos su nombre, o si escuchamos el nombre ni idea tenemos si está en el norte, en el sur, en el este o dónde está. Entonces, sí es bien importante que tengamos regiones muy bien declaradas, porque cada región tiene un presente diferente y requiere futuros diferentes. Yo cuando hablo de futuro siempre hablo en plural, porque necesitamos diseñar futuros, no un solo futuro, como si fuera monolítico. Ahora, imagínense una política pública que por regiones genere un complemento a los programas que nos manda la Secretaría de Educación Pública, sería fabuloso. Además, Ana Karen, de que ahora también tenemos que reconocer que esta educación que están recibiendo ustedes es lo que se conoce como educación escolarizada. Y ahora hay muchas oportunidades de aprender en formatos no escolarizados. Viene toda una corriente de microcredenciales en donde una persona que requiere un conocimiento particular lo puede recibir, se le acredita, se le certifica y a lo largo de su vida laboral o de su vida simplemente como ser humano va acumulando microcredenciales que eventualmente equivalen a un conocimiento similar al de una carrera técnica o de un estudio profesional, ¿sí? Independientemente de que si terminó la prepa o no la terminó o cosas de ese tipo, que muchas veces dices, es que yo siempre quise ser doctor. Bueno, ¿y por qué no te pones a estudiar medicina ahorita? Es que no terminé secundaria. Bueno, quiere decir que tiene que empezar por cumplir todos los requisitos que se requieren para eso. Con las microcredenciales se abren otro tipo de oportunidades. Muy bien, Carlos Daniel. En el caso de la desigualdad, la gran crisis del 29 y los aprendizajes que se pueden generar ahí, yo pienso que ese es todo un tema hasta de tesis, ¿verdad? Para poder construir y decir qué fue lo que sucedió en el 29. Sabemos que debe haber estado vinculado con también una gran crisis que hubo en Estados Unidos, que generó un montón de desempleo. Y me gustó mucho algo que tú mencionaste, que nos hemos, ¿cómo se dirá? Como que nos hemos blindado emocionalmente cuando manejamos cifras, ¿no? Y hablamos de desempleo o hablamos de falta de oportunidades, pero lo que no nos imaginamos es lo que realmente se vive en cada una de esas familias, en cada una de esas personas. Digamos que yo a los 11 años estaba en un nivel socioeconómico como de clase media. Mi padre era un emprendedor y tenía 46 años, éramos 6 hijos entre 4 y 15 años. Se enfermó un domingo y se murió un jueves. Entonces nuestra realidad cambió impresionante. Él había llegado hasta segundo de secundaria y mi mamá sexto de primaria. O sea, muchas cosas cambiaron para nosotros y eso es lo que tú dices. O sea, ¿qué pasa cuando la cabeza de la familia o la mamá se queda sin empleo? Se quedan ahora con un solo salario y no les alcanza y tienen que sacar a los niños de la escuela. La grande tiene que cuidar al chiquito. O sea, cambia toda una dinámica y no nos sensibilizamos a ver realmente no solamente los números. Ahí es en donde ayuda el tema regional, ¿sí? Y hasta microrregional, porque ahí podemos identificar necesidades muy particulares hasta llegar a nivel de barrios, ¿no? Les platicaba que participo en un proyecto de adopción de barrios, que igual yo reconozco que si ese proyecto de adopción de barrios por parte de iniciativa privada se hubiera hecho hace 10 o 15 o 20 años, otro gallo nos cantaría, ¿no? Pero sí hay muchos problemas sociales que se asocian con la pobreza y que no estamos teniendo esa sensibilización. Mencionaste una palabra muy fuerte de que andamos experimentando con las personas, experimentando con la sociedad y de repente, no funcionó, ¿verdad? Pues sí, no funcionó, pero ya dejaste a cuántas personas en la pobreza. Aquí yo quiero aprovechar algo, Daniel, para comentar un concepto que me enseñó un empresario aquí en León, muy activo en proyectos sociales, súper comprometido, y me dijo, mira Roberto, el problema en México es que lo único que hacemos es administrar la pobreza. ¿Qué significa administrar la pobreza? Que definimos que arriba de esta línea, de la línea de pobreza, dejas de ser pobre
y abajo de esta línea eres pobre. ¿Sí se lo imaginan, verdad? Sí. Es un nivel de ingreso y una serie de condiciones, ¿no? Y hay diferentes tipos de pobreza, etcétera, etcétera. Y él dice, lo único que hacemos es que mantenemos esta línea de pobreza y a los que están en pobreza les ayudamos a mejorar un poquito, pero vuelven a caer. Entonces, según el sexenio, según el gobernante, como que recibe un apoyo, un calentador solar, un piso firme, que sí cambia su condición de vida, pero realmente no salen de la pobreza, ¿sí? Por eso es que con el paso del tiempo se van acumulando, y llegamos a realidades como que Nuevo León y Guanajuato son estados gemelos en población. 6 millones más o menos, ¿sí? Si ven los números, más o menos andamos en los mismos números. Sin embargo, Nuevo León tiene entre 20 y 25% de gente viviendo en pobreza y Guanajuato andamos entre 50 y 55%. Son realidades muy diferentes. Entonces, empezar a darle cara, rostro, ¿verdad?, a las cifras y empezar a desarrollar programas que atiendan esas circunstancias que viven en las diferentes regiones. Que también nos tardamos como Estado, Daniel, en empezar a promover que las empresas se fueran al norte del Estado, como está, creo que Ferrero Rocher, Nestlé también, y no solamente en el corredor industrial. Entonces, cuando se hacen ese tipo de políticas de promover que esa inversión también se vaya a otros lugares, por ejemplo, de lo que mencionó Braulio, primaria, secundaria, quizás un poquito de prepa, el campo, y luego, ¿cómo dijiste? El gabacho, sí. En un estudio que hicimos en 2009, yo personalmente participé como encuestador, traíamos como 25 encuestadores en todo el estado. Era un proyecto que se le llamó Clubes de Tareas. Era una iniciativa de un consejero del IPLANEC, Javier Hinojosa, que precisamente vive en San Pancho. Es súper activo y sería bien interesante que lo invitaran aquí. Tiene muchas ideas de desarrollo muy importantes. Y él dice, los clubes de tareas deben de permitir que los niños, cuando no están en clase, porque la verdad es que el número de horas que está un niño en la escuela primaria es bien poquito, están como 3 horas nada más. Y el día tiene 24 horas, ¿no? Tú dices, bueno, si duerme 10 horas, ¿verdad? Pues todavía quedan 11 horas que el niño va a estar aprendiendo de otros estímulos y de otras cosas. Entonces, por las tardes, crear una cadenita en donde los niños de primaria son apoyados por niños de secundaria en sus tareas y en su regularización. Claro, con un docente que los está supervisando. Los de secundaria que traen algún tipo de rezago son apoyados por los de preparatoria y los de preparatoria por los de profesional. Pero los de primaria van a la secundaria a sus clases de regularización. Los de secundaria van a la preparatoria y los de preparatoria van a la universidad, ¿sí? ¿Para qué? Para que ellos descubran que hay otras oportunidades, hay otras formas de lograr las cosas y de que hay posibilidades de tener acceso a una realidad diferente, ¿no? Sí hay cosas que debemos de poder activar en esa parte. De lo que tú mencionaste, bueno, ya me estaba yendo acá con Braulio. Sí, de lo que tú mencionaste, Carlos, es esa parte de que dejemos el concepto de administrar la pobreza, que eso yo lo aporté ahorita, pero de que seamos más sensibles con ese 50%. O sea, si estamos hablando del 50% de guanajuatenses, son 3 millones. ¿Sí? Son 3 millones de seres humanos, de personas reales, tangibles, que están batallando para comer cada día, ¿verdad? Imagínense en las lluvias. O sea, damos gracias a Dios porque llovió, ¿verdad? Y está padrísimo, y el campo, y las presas y todo. Pero sinceramente yo en las noches sí pienso en las personas que no pueden dormir porque es una coladera su techo, ¿sí? Y que obviamente lo que están esperando ellos es que se termine la temporada de lluvias. Y vamos con Braulio, que también se fue a principios de este siglo, ¿verdad? El corredor industrial, el puerto interior. Y algo que tú mencionaste que me llamó la atención, Braulio, bueno, de ahí también salió lo del desarrollo regional, y es el tema de la inversión extranjera directa, ¿sí? Que le damos un gran peso y olvidamos el desarrollo de empresas que pueden existir en el campo, ¿sí? Y no hablamos de las grandes empresas y de los grandes invernaderos, sino que puede haber emprendimientos
de tipo social, como lo propone Yunus, el Premio Nobel de la Paz, que fue el que desarrolló el concepto de las empresas sociales, de los microcréditos, ¿verdad? Para impulsar ese desarrollo microrregional y evitar que perdamos talento y hasta la vida de personas que intentan cruzar a Estados Unidos, ¿no? O sea, que realmente el sueño americano lo podamos hacer sueño guanajuatense y que retengamos a esas personas. Esas personas que se van a Estados Unidos en su mayoría son hombres. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en Guanajuato tenemos una pirámide poblacional. Yo la vi hace años, no sé si ya se haya arreglado o no, ustedes seguramente la tienen más presente, que parecía que tenía una mordida del lado de los hombres, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces ahora se quedan muchos hogares en donde las mujeres son jefas del hogar, ¿sí? Y ahí entramos al tema que mencionó la doctora, o sea, las oportunidades de formación de las mujeres. No me dejará mentir la doctora, les decía hace rato, antes de que empezáramos, que educar a un ser humano tiene un gran impacto en el presente y en el futuro. Enorme, ¿eh? No se lo imaginan. Ustedes lo van a vivir y lo están viviendo, pero lo van a vivir más cuando ya egresen y entren a una vida profesional. Pero educar a una mujer tiene como el triple de impacto en la sociedad al de educar a un hombre. Y no digo que no educamos a los hombres, pero tampoco se vale que por estereotipos, ¿verdad? Incluso en familias pudientes, lo que dicen es, ¿tú para qué estudias? Te vas a casar, ¿sí? O la herencia, la empresa se la dejo al varón y a la mujer le dejo unos terrenos para que viva de sus rentas, ¿no? O sea, en todas las clases sociales están esos constructos mentales que desafortunadamente no nos ayudaron para nada y hoy tenemos esta realidad. Hay una diputada del Movimiento Ciudadano, ya terminó precisamente en estos días, Desiree Rocha, creo que se apellida, y uno de sus proyectos más importantes es impulsar que las mujeres precisamente tengan oportunidades de estudiar. Mencionaste una palabra, doctora, del privilegio, ¿sí? Porque ciertamente las condiciones de vida de cada una de nuestras familias son diferentes y probablemente en algunos casos se facilita más el tomar algunas decisiones como cambiarte de ciudad, pagar una casa de asistencia, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, soy muy ignorante en los temas legales, entonces me pongo a investigar y descubrí lo que significa la palabra privilegio. ¿Sí? Como ellos son los que tienen micrófono, les voy a preguntar si saben lo que significa o las raíces de la palabra privilegio. ¿No? No. Ahí les va. Ley privada. Es una ley privada. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí se dan cuenta? O sea, entonces, ¿quién habló de los legisladores? Siempre tú hablaste, ¿no? De los legisladores que legislan con un libro, ¿sí? Los legisladores crean las leyes que después los ciudadanos nos sometemos a ellas, ¿no? Ahora, si esa ley está sesgada para favorecer a un determinado grupo social, ya valimos. Porque aunque es una ley pública obligada para que todos la cumplamos, pues resulta que tiene un sesgo y funciona como si fuera una ley privada o un privilegio. ¿Sí nos damos cuenta? Los legisladores debieran de ser economistas industriales, debieran de ser pensadores sistémicos para que realmente lo que legislen, lo que documenten, aparte de que sea integral y que sea completo, que abarque todas las realidades sociales, también sepan legislar no solamente como leyes monolíticas que funcionan para todas las realidades, debieran de estar diferenciadas, ¿sí? Deberán estar diferenciadas y ciertamente sé que en un momento dado eso no es sencillo. Es mucho más fácil hacer un solo plan de estudios para toda la República. ¿Cuántas realidades diferentes creen que haya en México? En número. Cada una por habitante. Pero si le echamos foco y agrupamos realidades individuales, vamos a tener grupos sociales que tienen necesidades similares. Entonces, debiéramos de tener un programa de estudios emanado desde la federación, pero con la flexibilidad para que los estados los adecuaran a sus realidades regionales o microrregionales. ¿Sí nos damos cuenta? Yo siempre platico que un niño en una escuela rural ayuda a su papá a ordeñar las vacas.
Si ustedes crecieron en el campo, saben lo que pasa si no ordeñas a la vaca. Se la carga el payaso, se enferma, sí, se muere. Y es el sostén de la casa y es parte de su alimentación. Entonces no se puede no ordeñar una vaca. Eso genera una disciplina muy especial, ¿eh? Lo mismo que atender el campo y regar y deshiervar y fertilizante y todo lo demás. Eso genera una dinámica muy especial y un modelo mental muy particular. Entonces el niño Juanito llega tarde a su clase y la maestra le dice, ay Juanito, otra vez llegas tarde. Ay maestra, es que tengo que ordeñar la vaca y me pateó y no se dejaba y no sé qué tantas cosas, ¿no? Y entonces le dice, bueno, abre tu libro en la página tal. Abre su libro y viene una figurita de este tamaño que dice la vaca. Hello. O sea, ¿qué le va a enseñar el libro de texto, verdad? Hecho por expertos y quizás con muy buena tecnología y todo lo demás. O sea, ese niño no necesita que le digan que es una vaca, sí. La conoce, la vive, la vio nacer, la crió, es su amiga incluso, ¿verdad? Y tiene necesidad de otras realidades de lo que se está sucediendo. Este campus de la UNAM es un ejemplo, ¿eh? O sea, la UNAM tiene no sé cuántas carreras, pero si tiene 400 carreras no me sorprendería que las tenga, ¿sí? Un mundo de carreras. Sin embargo, cuando dicen, vamos a León, Guanajuato, buscan y estudian y analizan qué es lo que necesita Guanajuato, ¿verdad? Para que tengamos un campus, una unidad aquí. Y las carreras están en consecuencia a eso, ¿sí? Y yo pienso que, desconozco todas las universidades, pero aquí fue la primera vez que escuché que se hablaba de desarrollo regional, ¿sí? No sé si hay una carrera, aparte de que llevan materia. Desarrollo territorial. Sí, de desarrollo territorial. Entonces, sí hay muchas cosas que podemos hacer. La verdad, invitamos a quienes están viendo este video o los que están escuchando este podcast a que reflexionen cómo desde su terreno, desde su arena, probablemente ustedes hacen su propio ejercicio de trasladarse al pasado para tener una realidad diferente en cuanto al tema central de este episodio del Hubiera si existe, que fue la desigualdad en Guanajuato. Hay muchas cosas que hacer. La clave es que no quede nada más como una conversación, un intercambio de ideas, sino que busquemos la forma de hacer que sucedan las cosas, contactar a los legisladores, contactar a la gobernadora, al secretario de Educación, es más, hay una secretaría nueva que sustituye a lo que era la Secretaría de Desarrollo Social. Se llama Secretaría del Nuevo Comienzo. Para que no se vayan a perder al andar buscando secretarios, tenemos que encontrar a la secretaria, es mujer, del Nuevo Comienzo, y que juntos trabajemos para desarrollar verdaderas políticas públicas en diferentes ámbitos como ahorita lo vimos. Estamos terminando. Agradecemos mucho a la UNAM por el hospedaje, por darnos la oportunidad de estar aquí. Es el primer episodio del Hubiera si existe en este formato. Probablemente después otras universidades les va a gustar y lo vamos a repetir. Y espero que no sea la última vez que nos veamos. Y les tengo una sorpresa que en realidad es inversa. Lo que les quiero invitar es que, porque me encanta, cada vez que vengo aquí lo provoco, es que escuchemos la porra de Goya de la UNAM. Sí, con todo el ímpetu. ¿Qué onda? ¿Sí se la avientan? Claro. Órale, pero puestos de pie. ¿Sí? Y a ver, ¿quién la guía? Es cachún, cachún, ¿verdad? ¿No? ¿O cómo es? ¿Sí? A ver. ¿Quieren estar aquí de este lado? Bueno, como gusten. Ya. Ahí va. Sí. México, Pumas, Universidad. Perfecto. Gracias.